Hemos llegado a las 7 de la tarde, nos vamos a la bolsa. Día de ganancias, el que ha celebrado hoy el IBEX 35, que ha terminado la sesión con una subida del 1,8% hasta los 8.606 puntos. Vamos a ver cómo han cerrado las 35 compañías del selectivo español. Por orden alfabético, con los títulos de Abengoa abajo un 4,11% hasta los 2,47. Sin embargo, encontramos subidas para Abertis, que sube un 1,7 y se queda en los 12,89. En los 64,17 Acciona arriba un 0,85%. Avances del 1,1 para Acerinox, que sube hasta los 8,79. Retrocesos, sin embargo, en el caso de ACS del 0,33% hasta los 19,60. Subidas para Amadeus, en concreto del 0,57% para quedarse así en los 18,47. Tono negativo para ArcelorMittal, un 2,46% abajo hasta los 13,07 en un día en el que la compañía emitirá una oferta combinada de acciones y pagares subordinados obligatoriamente convertibles por valor de 3.500 millones de dólares. El objetivo de esta emisión es reducir el endeudamiento de la compañía, una de las prioridades fijada por el grupo para mantener su flexibilidad estratégica. Continuamos con avances para Banco Sabadell, subidas del 3,78%, se queda así en los 2,13. Abultados avances para Banco Popular, un 8,37% arriba hasta los 0,76. Subidas del 2,08 para Bankinter, que se sitúa así en los 4,17. En los 7,70 BBVA ha repuntado un 3,34%. Bolsas y mercados se apuntan avances del 0,72% para situarse en los 20,88. Hasta los 3,14 CaixaBank con avances del 11,75%. Volvemos al tono rojo con Día, que retrocede un 1,99, se sitúa así en los 5,17. Tono negativo también en el caso de Nagas, un 0,76% abajo hasta los 17,62. Endesa retrocede un 0,34% para situarse en los 17,8. En los 10,58 FCC con retrocesos del 0,24%. Volvemos a los avances con Ferrovial, que se apunta a una subida del 0,89% para situarse en los 11,85. Gas natural en los 14,02 ha repuntado un 2,15%. Grifols retrocede un punto porcentual para quedarse en los 25,35. Tono positivo en el caso de Iberdrola, con avances del 1,10% hasta los 4,11. En negativo también Inditex, que retrocede un 0,05 para quedarse en los 105,55. Caídas del 1,39% en el caso de Indra hasta los 10,30. Subidas para IAG, en concreto del 2,08 para situarse en los 2,41. Por cierto, que Iberia ha presentado una nueva propuesta a los sindicatos en relación al plan de reestructuración, que supone 3.836 despidos en lugar de los 4.500 planteados inicialmente. A la vez ha fijado un ERE temporal para el año 2013 que afectaría a 1.027 empleados. Continuamos el repaso al IBEX 35 con los títulos de Mapfre, que han retrocedido medio punto porcentual hasta los 2,48. Y continuamos con Mediaset, que retrocede un 2,15 para quedarse en los 5,7. Avances cercanos al punto porcentual para OHL hasta los 23,19. Subidas para Red Eléctrica del 5,49% para situarse en los 41,38. En los 16,21 Repsol, que ha avanzado un 1,34%. Volvemos al tono rojo con SACIR Vallehermoso, que retrocede un 0,91%, se sitúa así en el 1,73. En los 6,40 los títulos de Banco Santander, con avances del 0,96% en un día en el que la entidad de los sindicatos de Banesto buscan alcanzar un pacto de garantías de empleo entre la fusión de matriz y filial, y en los próximos días analizarán un primer borrador. Los sindicatos de Banesto se han reunido hoy por primera vez con el Santander desde que se anunciara la intención de unificar ambas entidades. Subidas para Técnicas reunidas del 0,13% para quedarse en los 36,04. Hasta los 10,83 los títulos de Telefónica, con avances del 3,93%. Y terminamos con Viscofan, que se apunta a una subida del 2,31% y se queda de esta forma en los 40,25. En Gestión a Radio, Pulso Empresarial. Esos son los números de la sesión de hoy en el Parque Madrileño. Vamos a buscar el análisis. Eduardo Bicho, jefe de análisis de MIM Capital EAFI. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Bueno, pues muy bien la cosa, ¿no?
Bueno, de momento vemos cómo empezamos el año con buen pie, con el IBEX 35 intentando acercarse a esos niveles de resistencia que comentábamos semanas atrás. En primer lugar, la zona de los 8.700 puntos y luego, ¿por qué no?, podría llegar incluso a los 9.000 puntos. Nos decía antes, perdona Eduardo, nos decía antes nuestro invitado, sí, el consejero delegado de Grupem, que si la bolsa normalmente anticipa noticias posteriores, lo que viene después debe ser muy bueno, ¿no? Así debería ser. Lo que pasa es que estamos viendo una descorrelación importante, sobre todo a partir del segundo trimestre del año pasado, entre la evolución de los mercados y las noticias macro que estamos conociendo. Hemos visto como la situación en Europa ha mejorado, pero tampoco sustancialmente, y eso no lo estamos viendo reflejado en los mercados. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, que el año pasado la bolsa griega se notaba más de un 20%, a pesar de todo lo que está aconteciendo. No tiene mucho que ver, ¿no? Con todo esto, seguimos extremando la cautela, sobre todo si miramos el rebote que hemos visto en los principales índices desde mediados del año pasado, pues es importante, y sobre todo el sector financiero es el que está tirando, a excepción de la sesión de hoy, donde ha sido el sector de las telecomunicaciones, pero vamos a andarnos con mucha cautela, ya que son algunos valores los que están provocando esta subida importante a principios de año, y aún así todavía seguimos siendo bastante escépticos con respecto al segundo trimestre de este año, ya que hay muchos frentes abiertos y creo que la volatilidad podría volver en cualquier momento. Hoy muy bien los bancos, muy bien también Telefónica, y ha sido una sesión marcada por esas emisiones de deuda de varias compañías, que no sé así, Eduardo, en un análisis breve y un poco por encima, ¿por qué deciden hacerlo ahora? Y oye, ¿por qué el éxito que les está yendo muy bien? Así es, sobre todo vemos como muchos inversores que a lo mejor se han perdido gran parte de esta subida que hemos visto en los principales valores del selectivo español en los últimos meses, pues intentan buscar algo más de seguridad frente a la rentabilidad, y eso hace pues que estas compañías que son pues los valores más importantes dentro del panorama nacional puedan cubrir de forma bastante exitosa esas emisiones que están realizando. Hoy, muy bien, como digo, el sector financiero, muy bien CaixaBank, ha subido casi un 12%, muy bien también Popular, ha subido más de un 8%, pero bueno, también está muy bien Sabadell, muy bien Telefónica, vemos también a Bankinter en las primeras posiciones. Algo está cambiando. ¿Nos gusta algún valor en particular del sector financiero, Eduardo? Bueno, si observamos la evolución de los valores que mejor se han comportado en la sesión de hoy, como bien comentas, a la cabeza están los valores que más castigados han estado, y además los más especulativos. En el caso del Popular, por ejemplo, a los precios en los que cotiza, pues eso, en precios de 0,70 a 0,75 euros, pues la especulación está en niveles bastante altos, y eso lo que está provocando es una alta volatilidad en el valor que dificulta bastante la operativa en el corto plazo, y que a medio plazo, bueno, pues creemos que el sector financiero va a seguir siendo uno de los más volátiles a lo largo de los próximos meses, y como he comentado al principio, pues creo que cuando los valores van a estar tan sujetos a las noticias que vayan apareciendo y van a sufrir una volatilidad bastante elevada, pues si estamos en ellos tiene que ser con un porcentaje bastante pequeño de la cartera para no llevarnos sustos. También muy bien Telefónica, después de esa emisión de deuda ayer, que conseguía colocar con el menor interés en su historia, y hoy ha subido un 4%. ¿Cómo pinta el futuro para Telefónica, Eduardo? Bueno, sobre todo hoy lo que estaban descontando las telecos europeas, además de que es uno de los sectores más castigados a lo largo del año pasado, es pues esa idea de que se está hablando, los rumores que apuntan a que podría crearse una plataforma, una infraestructura paneuropea, y en la cual pues estarían de acuerdo algunas de las principales telecos, como Deutsche Telekom, France Telecom, Telefónica. Creo que es lo que ha descontado en la sesión de hoy Telefónica. Hemos visto como otros valores europeos como KPN, Deutsche Telekom también han experimentado subidas similares. Así que, aunque es cierto que está en niveles bastante interesantes, vamos a estar atentos a las noticias que vayan aconteciendo en los próximos días. En la parte ya menos positiva, la de los números rojos, tenemos a Bengoa, que a pesar de que ha anunciado un contrato en Chile por 50 millones de euros, ha pegado hoy el batacazo padre, se ha dejado más de un 4%. ¿Cómo ves a Bengoa? Bueno, también es un valor que ahora mismo está siendo bastante especulativo, que estamos viendo como hay bastante volatilidad en cada sesión, y todo esto nos hace pensar que, bueno, dentro de los movimientos que hace el valor tampoco nos llama mucho la atención esta caída de un 4%, pero sí que es cierto que la corrección podría tener continuidad en las próximas sesiones, y no descartamos un 5 o un 6% de caída adicional. Y ArcelorMittal sigue la lista de caídas, el segundo que más ha caído hoy, después de anunciar una oferta de acciones y pagarés. ¿Confiamos en ArcelorMittal?
Bueno, aunque a corto plazo está claro que la noticia va a penalizar negativamente, sobre todo porque va a emitir nuevas acciones, esto pues creemos que en el medio y largo plazo es positivo, ya que el objetivo principal es reducir la deuda en torno a los 2.700 millones de euros, y creo que a medio y largo plazo es un valor que todavía tiene bastante potencial y que, a pesar de lo castigado que ha estado a lo largo del año pasado, creemos que es un valor para tener en cartera. Y un valor al menos también para tener en cartera, para comprar, al menos uno que os guste en M&M Capital EAFI. Bueno, hay valores que estamos siguiendo, sobre todo ArcelorMittal, que acabamos de comentar. Telefónica también es un valor que está en niveles interesantes, sobre todo desde el punto de vista fundamental. Técnicas Reunidas es un valor que por fundamental nos parece un valor muy sólido. Pero, como hemos comentado al principio, vamos a estar atentos a ver si el IBEX 35 es capaz de superar niveles de resistencia importantes, ya que no descartamos una corrección a nivel global, sobre todo encabezada por los índices americanos, donde vemos síntomas claros de debilidad en esta tendencia alcista. Atentos estaremos, y aquí nos lo contarás. Eduardo Bicho, jefe de análisis de M&M Capital EAFI. Un placer, como siempre. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Las 7:11 de la tarde. Crédito y Caución patrocina el Diccionario Económico. Caballero Blanco. El caballero blanco es el inversor que de forma amistosa sale en ayuda de una empresa que puede ser cazada de forma hostil por otra compañía. Cuando se produce una operación de este tipo, en el que una empresa quiere hacerse con otra sin acuerdo, el Consejo de Administración de la OPADA puede intentar defenderse por varias vías. Limitación de los derechos de los consejeros, desacreditar el precio de la oferta realizada, recomprar acciones en el mercado para hacer subir estas, buscar a un inversor que adquiera un número suficiente de acciones para frenar la OPA, plantear acciones legales que retrasen el proceso de adquisición y, por último, el objeto de este capítulo, buscar un caballero blanco que de forma vistosa lance una oferta por la compañía. Hay varios casos muy conocidos en nuestro país en los que una empresa ha recurrido a esta figura. El más recordado es el de Endesa, que recurrió a la alemana E.ON para evitar la OPA hostil que lanzó Gas Natural por la eléctrica, que entonces presidía Manuel Pizarro. Sin embargo, al final, ninguna de las dos pudo hacerse con la española, ya que Enel y Acciona se cruzaron en el camino, llevándose consigo las mieles de Endesa. Gestiona Radio, el Diccionario Económico. Crédito y Caución ha patrocinado el Diccionario Económico. El ciclo económico es inevitable, pero sea cual sea el momento que nos toque vivir, siempre habrá oportunidades de crecimiento y riesgos de impago. Miles de empresas se apoyan en Crédito y Caución para afrontar sin vértigo esa trayectoria. Porque, sea cual sea el ciclo que toque, decir Crédito y Caución es hablar de tranquilidad ante los altibajos. Llámenos al 902 25 77 00. Vaya lío. Este año me ha tocado encargarme de la cena de Navidad de la empresa. Uf, a mí me la encargaron el año pasado. Al final contacté con Ramsés y me lo organizaron todo. Son especialistas, hacen más de 200 eventos al año. Ah, ¿Ramsés no es el sitio que está en la Puerta de Alcalá? Pero, ¿nos lo podemos permitir? Sé que lo ha decorado Philip Stark y es muy moderno. Claro que sí. Yo elegí un menú muy asequible y fue una experiencia mágica. Apúntate su teléfono y llámales 673-63-1001. Sí. 673-63-1001. Esta Navidad en Parque Warner, nueva pista de hielo con el espectáculo de Looney Tunes on Ice. Ven y celebra la Navidad más divertida en Parque Warner Madrid. Y además, segundo día consecutivo gratis. Gestiona Radio, vocación de informar. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil.
Las 7:15 de la tarde abrimos nuestra reunión del comité de dirección de este miércoles, en el que vamos a tratar diversos temas. Les adelanto que vamos a hablar del sector financiero, porque el Banco de España ha reconocido sus errores y ha puesto en marcha un plan para modificar la supervisión bancaria. Ha estado aquí esta mañana Gestiona Radio David Zaguas, el que fuera director de la Oficina Económica de Zapatero, que ha dicho que los problemas de la banca estaban detectados desde hace tiempo. Hoy vuelven a ser noticia además los despidos en las entidades nacionalizadas, de momento sin acuerdo, entre Bankia y los sindicatos, donde parece que todavía no termina de llegar el acuerdo en Iberia, a pesar de que ha anunciado hoy que va a reducir en casi 700 los despidos previstos en su plan de reestructuración, y los sindicatos amenazan con una huelga. Y hablaremos también, si nos da tiempo, de ese éxito de las empresas españolas en las emisiones de deuda, y que ha alzado hoy al IBEX 35 por encima de los 8.600 puntos. Yo les recuerdo que para todo esto tienen nuestro Twitter para que puedan opinar, @pulsogestiona, nuestro correo electrónico pulsoempresarial@gestionaradio.com, o si lo quieren y se animan pueden llamar, entrar en tertulia, entrar en debate con nosotros, 91-309-0215 o 91-309-0216. Les cuento también, aunque no tenga mucho que ver con la economía, que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha destituido al vicealcalde Miguel Ángel Villanueva por la tragedia del Madrid Arena, y está ahora mismo en plena rueda de prensa. Así es que les iremos contando cómo va avanzando la tarde. Lo haremos con don Gonzalo Mijangos, director general de Interamex.com. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Feliz año. Feliz año. ¿Qué tal le ha ido? ¿Dónde ha estado usted? Trabajando. ¿En Bilbao o aquí? No, aquí en Madrid trabajando mucho. O sea, qué guay. Pues eso está muy bien. Claro, por eso digo, en estos tiempos... Ha desconectado un poquito. ¿Ha comido un mazapán? Sí, me he tomado 3 días. ¿Solo? Sí, el día de Nochevieja no trabajé, el 31. El día 1 tampoco, ¿no? No, el día 1, por eso digo 3 días. Me parece que fue domingo, o sea, sábado, domingo y lunes. Un puente. Sí. Bueno, pero bien, ¿no? Muy bien. Que el trabajo es muy bueno. Muy bien. Muy bueno. Don José Luis Fernández, secretario de Comunicación del Sindicato Uso, muy buenas tardes. Buenas tardes y también feliz año. Feliz año, ustedes no han parado tampoco ni en Navidad, ¿eh? No, bueno, algún día nos hemos tomado para descansar un poco, pero vamos, nos hemos turnado para tener aquello atendido, porque cualquier día te sale un susto, ¿no? Está la cosa. Ahora me cuentan que le han pedido ustedes a los Reyes también, ¿eh? Nada. Don Javier Heredia, profesor de UDE, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los profesores no trabajan en Navidad. Bueno, pero aparte, profesor, hay otras actividades que se requerían mi atención. Ahí sí ha trabajado. Sí. No ha sido holgar, ha sido trabajar. Oiga, usted que sabe mucho, ¿hasta cuándo se felicita el año? Depende del país, pero ya. O sea, en Inglaterra hasta el día 3. Y aquí, ¿por ley o no? No, por las rebajas son el día 2. O sea, hasta que empiezan las rebajas. Sí, ya sobra. Pues aquí vamos con retardo. Sale la carroza que baja Ross con la celebrity del año, John Colin Like, y sí, sexy. Y las hayas, sí, muy bien. Pero vamos, bien, mis navidades bien, no he engordado. No, hombre, eso está muy bien, ¿eh? Sí, no, estoy estupendo. Aquí no me ven, ¿no? No, la radio no engorda. La radio solo me oyen, pues estoy que crujo, o sea... La ironía no se capta, dicen. No quería comentar. Pero sí, y sigo que crujo. Así que todo bien. Oiga, ¿qué le han pedido ustedes a los Reyes para este año? Con tal vicio de pedir. La virtud no. Yo lo que he pedido me lo han dado personalmente, y porque he sido un niño muy bueno, debo incidir, y yo tengo buena esperanza con el 2013. Ya sé que todo el mundo aquí estamos en plan apocalipto, como no se ha acabado el mundo en diciembre, pues estamos como decepcionados, y pues el 2013 sí, pues no, yo creo que va a ser el año del rebote, y yo estoy muy convencido, francamente. Creo que hay cifras esperanzadoras, especialmente a nivel exportación. Yo estoy a la búsqueda de un optimista. Ahora les voy a hacer un test para encontrar al optimista, el primer optimista de la tertulia. Señor Mijangos, señor Fernández, ¿qué le piden ustedes al año? Bueno, pues nosotros lo que pedimos el año, decir yo, a nivel personal y también como organización, hombre, que a ver si este año nos preocupamos un poquito más de la gente, de las personas y menos de las instituciones. O sea, más allá de que hay instituciones que haya que sanear, pero ya está bien, ¿no?, de tirar el dinero de las instituciones, y a ver si llega un poquito a la gente, que hay gente que lo está pasando muy mal. Y todo lo que sea aliviar la situación de las personas nos parece que debe ser un objetivo, de luego, para nosotros como organización. La USO lo tenemos así de claro, ¿no? Y nos gustaría que el gobierno fuese un poquito más sensible en esta materia, ¿no? Es decir, no estar tanto al dictado de los mercados, que se dice así coloquialmente, sino que pensase un poco, ¿no?, en que al final como gobierno tiene que estar al servicio de las personas, y no tanto de otras entidades.
más allá de que las entidades hay que salvarlas, pero salvemos a las personas primero, ¿no? Pues no, perdón, es que realmente no creo que el gobierno tenga tanto margen de actuación, porque ahora mismo al menos que lo intente, que tenga un gesto, ¿no? Pero todo su actuar al corriente, y es importante porque hoy a mí me ha sorprendido que hagamos el 2012 y no nos han intervenido, es evitar esa situación. Y que no nos intervengan y que no vengan los hombres de negro es un antes y un después. O sea, yo honestamente lo comprendo. No pero aquí hicimos alguna apuesta, ¿no?, de que no tendríamos intervención. O sea, y bueno, y de momento ahí la mantenemos, ¿no? Es decir, que yo creo que objetivamente, si hay algo que podemos poner en la parte positiva de este gobierno, es que no ha habido intervención. Yo creo que eso, desde ese punto de vista, es decir, ningún país ha mejorado con la intervención. Ninguno. Por lo cual, creo que estamos en mejores condiciones que antes, ¿no?, para salir, más allá del dato de las exportaciones, que es seguramente lo más favorable, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía queda cosa por hacer, y sobre todo, hombre, todo lo que tiene que ver, cuando digo lo del empleo y las personas, tiene que ver con estabilizar este país, y eso lo vamos a conseguir solamente si mejoramos el nivel de ingresos. Y no solamente y eso no lo conseguiremos si no hay más cotizantes en el sistema, y por tanto más gente que trabaja. Y eso es algo que hay que poner. No es fácil, ¿eh? Pero ahí Gonzalo sabe mucho para que haya más gente que trabaja y crea tejido empresarial. Claro, sí, hay que crear crecimiento, crear actividades. Vamos ahora por alguna cosa que nos ha ocurrido precisamente en este tiempo de Navidades y tal, ¿no? Pero bueno, en el tema de los deseos, de lo que he pedido a los Reyes Magos, pues en el tema personal, bueno, pues son cosas de ámbito personal, familia, quitar un poco el mal genio que tengo, ¿no? Que ya me voy haciendo mayor y tal, ¿no? Y mejorar mi patín, que como delantero hockey hielo soy un desastre. Sí. No meto goles. Usted le da usted al palo. Sí. Es un deporte que recomiendo. Bilbao no, o sea, hace eso. No, aquí. Ya, pero que no es como muy de Bilbao, ¿no? Bueno, allí había una pista, lo que pasa es que yo me enganché a esto ya muy de mayor, con 49 años. Pero todo se puede hacer, porque ahora tengo 53 y llevo 5 temporadas ya. Y solo me he roto una cosita. O sea que, bien. Y yo lo recomiendo encarecidamente. Usted quiere ser como el delantero Pichichi. Bueno, claro, a ver, es que soy de Bilbao. Es que no concibo otra manera. Aquí ganamos hasta las canicas. Hombre. Pero bueno, más en serio, en el plano empresarial, pues lo que nosotros hemos pedido desde Interamex es hacer un buen desarrollo de la oficina de Colombia este año. Culminar las conversaciones que estamos teniendo para abrir nuestra primera franquicia en Portugal, que yo creo que va todo, ¿no?, progresa adecuadamente como en el cole, ¿no? Sí. Y bueno, eso era en la EGB, la ESO no sé cómo lo pone. Bueno, no sé, yo soy de antes, yo soy de antes de la EGB inclusive, ¿no? Y bueno, y seguir creciendo, ¿no? Y a mí sí me gustaría que como país, pues este sí que es un deseo que espero que se cumpla, pues que las pymes cambien un poco la mentalidad en el tema de la exportación, ¿no? Que tanto estamos con la exportación, nosotros nos dedicamos a eso, a sacar pymes fuera, pero todavía tiene que haber un cambio radical de verdad entre las pymes. Hay que invertir, hay que salir fuera, es decir, nadie concibe lo de vender sin tener que invertir para... Bueno, pues esto es lo mismo, hay que invertir para salir fuera. Perdón, y es el camino y es el futuro, y yo diría que el presente, ¿no? Hay que hacer un inciso en lo de salir fuera, porque es verdad, ya sé que tú te centras en el mercado iberoamericano, pero yo animaría No, yo digo Europa, todo, Asia, todo. A los otros 6.500 millones de seres humanos en el mundo que no hablan español. Y que también consumen. No, aquí nosotros, el hecho de tener oficina en Colombia es por el flujo tan brutal que hay ahora mismo y por una serie de alianzas que tenemos. Yo viví 3 años allá y tal, ¿no? Y tenemos muchos contactos. Pero realmente el core nuestro es Europa. O sea, el Interamex Europe. ¿Por qué? Pues por los idiomas. Mira qué tontería. O sea, es que nosotros al final a las empresas que les damos idioma y le damos tiempo. No tienen tiempo, nosotros le damos tiempo. No tienen idioma, nosotros le damos idioma y un poquito de expertise, ¿no? Entonces, eso es lo que le pediría. Y que cambien de mentalidad, que es que de verdad que hay que salir. Y eso mete una inyección de cultura empresarial que me parece que a veces, todo ese entramado de pymes que tenemos en nuestro país, es decir, que realmente son la base de... Es lo que mueve el país, ¿eh? Es lo que está moviendo, es decir, el 85%, 90% del tejido productivo está ahí. Bueno, muchas veces son empresas con un componente familiar muy arraigado, entonces, bueno, con un cierto incluso a veces paternalismo, en sentido positivo, y a veces con una parte... Bueno, entonces también yo creo que hace falta desarrollar una cultura desde el punto de vista
modernizar la estructura de esas empresas, ¿no? Y por tanto que esos pequeños empresarios se profesionalicen en su tarea empresarial, dicho así de paso, ¿no? Sí, yo creo que todo es igual que la labor de un sindicato, también tenemos que profesionalizarla, tenemos que pensar más también en cómo somos más eficientes. Creemos que también los empresarios tienen que hacerlo, ¿no? Y yo creo que por ahí las cosas... Un día de estos me apunto a uso, porque yo estas cosas no las suelo escuchar. ¿Verdad que lo hemos dicho aquí más veces? Sí, No, sí, es estamos, creemos que somos un sindicato, es que creemos que el uso es otra cosa, ¿no? A veces con cierta broma, nosotros más allá que nuestro estatuto nos definimos como un sindicato de clase y solidario, ponemos las dos cosas, sobre todo para dejar claro que somos un sindicato interprofesional, ¿no? Es decir, que acogemos a todo tipo de gente. Ya en plan de broma decimos que con estas cosas habla de los sindicatos de clase, nosotros decimos que somos un sindicato con mucha clase. Eso es algo importante. Bueno, que ahora me cuentan ustedes qué noticias me quieren destacar, si es que me quieren destacar alguna, que veo por aquí ya el señor Heredia. No, bueno, yo quería... Pero déjeme que les tome el pulso a ver cómo vienen ustedes el año y a ver si encontramos al primer optimista en nuestro comité de dirección, porque ayer 0 de 3, ya se lo digo. Pero, ¿qué andamos buscando? ¿Optimismo sobre qué? Bueno. Último año de crisis, señor Mijangos. Ni harto vino. Va a ser que no. Va a ser que no. Sí. Bueno, Heredia va ganando, don Javier Heredia va ganando puntos para ser... Lamentablemente, no es porque tengamos ilusión. No se hace efectivamente ninguna ilusión. Yo creo que vamos a tener... ¿Cuál es el punto de inflexión? Porque crisis, ¿qué llamamos crisis? ¿Qué llamamos crisis? ¿No? ¿A dejar de decrecer? ¿A quedarnos en cero o a empezar a crecer y a partir de cuándo? Yo honestamente creo que a partir del segundo semestre de este año. Pero yo creo que empezar a crecer, dejar de decrecer. Vamos a... Sí, yo voy a... Don Javier, arriesguese. ¿Hacemos una porra? Bueno, podemos hacer una porra. Vamos a hacer... Yo creo que en el segundo semestre de este año, sobre todo en el último cuarto, vamos ya a tener crecimiento positivo. Yo con que se estabilizase ya me da con un canto en los dientes. Yo... Quielmente hablando. No diría que no. Lo que pasa es que para mí... que en el último... antes. No, yo antes lo que he dicho es ni harto de vino. Porque claro, para mí crisis no es crecer al 0,1. O sea, es crecer al 0,1, perdón. Dejaremos de estar en crisis cuando podamos crecer a un 2 y medio, que empecemos a absorber empleo. Creciendo a un 0,1 seguimos destruyendo empleo. Y eso para mí es seguir estando en crisis. Sí, pero es el cambio de tendencia, sobre todo si se consolida durante 2 o 3 semestres. Se nos va a pasar a lo mejor como Japón, que llevaban 10 años, la W, etc. Entonces, el problema para mí de la crisis, como decía antes José Luis, pues es todas las personas que ahora mismo están en el paro, que es un drama para el que está en el paro y que además pues no consumen, no generan ingresos, las empresas no venden. Hasta que eso no empieza a disminuir y con un 0,1 no va a disminuir, ni con el 0,5 ni con el 1. Hay que ir por lo menos al 1,5, por encima del 1,5 para empezar, digo, más allá de las condiciones, ¿no? Y eso no lo vamos a ver hasta el 2014, 15. O sea que Gonzalo, José Luis, creen que aún no hemos tocado fondo. Javier igual sí. Yo creo que, honestamente, lo de las exportaciones ha sido un dato tan positivo que estamos exportando como no exportamos en el año 72 y eso realmente es obviamente los hemos depreciado, de hecho, o sea, esto es así, o sea, simplemente somos mucho más competitivos a la fuerza Orcan y eso para mí me ha dado cierta esperanza, honestamente. Sí, lo que pasa es que, a ver, las exportaciones al final están representando o aportan un 20, 21%, 22% del PIB, del Producto Interior Bruto. Es decir, fantástico, pero no nos van a salvar, y yo me digo a las exportaciones, entiéndaseme bien, pero es que no nos van a salvar de este agujero negro en el que estamos. Es decir, esto tiene que venir por consumo interno. Por consumo interno. No, la última caída del PIB, precisamente, es decir, el elemento más determinante en la caída ha sido la bajada de la demanda interna, ¿no? Es decir, ese agregado que hay ahí. Es decir, y eso, vamos, simplemente basta con la pérdida de poder adquisitivo de las familias, incluso diría algo más, es la pérdida de la riqueza real de las familias, ¿no? Las cifras que están manejando de esta campaña de Navidades, el otro día se empleaba el término mediocres, de cifras de ventas. Y entonces ahora en rebajas van a tener que poner unas campañas excepcionalmente agresivas porque si no se van a comer el stock con patata. Entonces la gente no, o sea, el que está en una situación de desempleo o con un entorno muy hostil no consume, el que no está sí está rodeado y por lo tanto tiene miedo y tampoco consume. Es decir, por donde tenemos nosotros que al final crear empleo en este país, es decir, va a venir porque el consumo se reactive.
Pero vamos a ver, nosotros no somos una isla, dependemos únicamente de las economías europeas. Aquí voy a hacer como los chistes, una buena y una mala. Pero no la buena es que Zapatero, que esperaba que Alemania nos sacase de la crisis, cuando en el 2007 decía, bueno, esto en 2 años lo tenemos resuelto, ¿no? Pero hay un factor importante al nivel alemán, las elecciones de septiembre, y a partir de entonces veremos un cambio de actitud de Angela Merkel. Yo estoy convencido, si gana, que no lo tiene 100% en el bote, ni mucho menos. Y dos, en países como el Reino Unido, que estaban con la double depreciation y que tenían miedo de tener la triple y que iba a ser tal y tal, lo que decía es la campaña de Navidad ha sido excepcionalmente buena. Sainsbury's ha ganado a Tesco y ha sido excepcionalmente magnífico. buena. La mala que he leído y que me ha preocupado mucho es que, aparte que la economía brasileña está creciendo o ha crecido solamente un 1% en el último tercio, es que se ha cargado el beneficio de compañías como Peugeot, que no conseguido beneficios en el último trimestre, básicamente por los países del sur de Europa, y lo que me preocupa por Brasil has estado bien con Colombia, que te has ido a Colombia y no a Brasil. Hombre, a ver, quiero decir que ahora mismo lo que hemos comentado en más de una ocasión, las perlitas en Latinoamérica pues son Colombia, Perú y Chile, ¿no? México, bueno, pues está bien, aparte de la dimensión que tiene, que ya per se es brutal, pero Brasil está entrando en un recalentamiento, aparte que es muy difícil hacer negocios en Brasil, lo hemos dicho en estos micrófonos no sé cuántas veces. Hemos hablado antes con un español en Brasil, ¿Ah, sí? hemos hablado de los aranceles. Sí, nuestro espacio de ejecutivos españoles por el mundo. Bueno. Que ya que hemos entrado en harina, ya que hemos entrado en materia, a ver, ¿qué me quieren destacar ustedes antes de que hablemos del sector financiero, y del Banco de España, y de Iberia, y de Bankia? Hombre, yo la noticia que traía, que un poco a colación con lo del Banco de España, es la que salió ayer del matrimonio Orensano al cual no era una preferente, es una estructura primo hermano de una preferente, con la cual básicamente la hipoteca se la ligaban a un fondo fluctuante y no al Euribor. Vamos, que les engañaron como a chinos. Y lo que yo comenté aquí en su día, para mí que todo esto, como las preferentes, son vicios en el consentimiento. Y bueno, en este caso el juez del mercantil ha tenido bien estar de acuerdo y les ha dado la nulidad de pleno derecho de ese contrato, o nulidad ex tunc, o sea, desde el principio nunca ha existido, le tienen que devolver la cantidad y los intereses de demora. De hecho, yo si fuera ellos me iría por lo civil y pediría responsabilidad civil y extracontractual por sufrimiento. Si fuera de verdad, te lo digo. Bueno, esto es un poco, me ha llamado la atención porque creo que es un caso primo hermano, por no decir hermano, de los temas de la preferente que está afectando a tantas familias en este país, y que realmente ha sido el timo de la estampita. A mí es que me indigna. Y tiene mucho que ver con el Banco de España, que ha mirado para otro lado. Y bueno, la Fiscalía, de hecho, hoy se anuncia en prensa que investigará las denuncias de los inspectores del Banco de España. O sea, que hasta ese punto de indicios de delito estamos hablando. Pues hablaremos del Banco de España. Pero a mí me gustaría destacar algo que no me gusta, o sea, lo que ha pasado, ¿no? Que ha sido el acuerdo, seguramente sea todo lo legal del mundo mundial, entre la Fiscalía y los dirigentes o políticos o exdirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña, ¿no? O sea, me parece que es muy fuerte, ¿no? Seguramente sea legal, se hable de mucha modernidad, pero claro, primero que haya pasado casi 16 años de esta situación. Por tanto, cualquier aplicación de la justicia después de ese tiempo, pues me parece que no es una buena justicia. Y segundo, hombre, que al final la sensación que tienen los ciudadanos que pueden gestar por las preferentes, por este tipo de situaciones que se están comentando, es que, bueno, que hay distintas varas de medir, ¿no? Que algunos al final se salvan y algunos tienen dinero para pagar la multita. ¿Les han puesto intereses de los 16 años o de los 20? No lo sé. ¿Cómo se ha valorado ese tipo de situación, ¿no? Pero ese trato no se le da a un ciudadano normal. No se le da. Entonces, seguramente será todo lo legal del mundo, pero me parece que para mí es una triste noticia. Es que hay un establishment, aquí también hay un establishment, es triste, y lo hay, y nos hace desconfiar de la justicia, y es muy preocupante porque si un servicio tan básico como la justicia genera desconfianza, el país genera desconfianza. El ejemplo extremo es Argentina, o sea, así de claro, como nadie se fía de Argentina, pues es que tienen problemas para encontrar gente que quiera invertir ahí, porque como te roban, literalmente con la ley en la mano, pues nosotros somos un caso mucho menos extremo, pero tenemos cierta sensación de injusticia o de que la justicia no funciona, y eso es muy preocupante, no solamente porque lo sufrimos como ciudadanos, sino porque el inversor extranjero nos memo y lo ve. Y entonces va a llegar a la conclusión de que en España solo se puede ir de la mano de alguien del establishment. Pero es que esto ha sido muy fuerte, ¿no? Además han sido fondos europeos, fondos que venían para parados, es decir, para la gente. Bueno, es que no tiene nombre, ¿no? Es decir, que sobre todo después de esta situación, ¿no? Entonces yo creo que aquí, bueno, pues algún tipo de medida ejemplarizante habría que tomar, ¿no? O tendrían que dar. Entonces me parece que más que dar lo que hacen es tomar. Sí, pero lamentablemente será difícil. Bueno, yo traía una noticia un poco para empezar el año con una ama
amable sonrisa y además pues de mi tierra. ¡Ay, va, Pachi! Cuénteme. Iñaki Azcuna, mejor alcalde del mundo. Sí, señor. El Orde de Bilbao que tenemos, Pero... solo lo más grande, lo mejor del mundo. Iñaki Azcuna, ¿sí? Alcalde de Bilbao, mejor alcalde del mundo, según además una fundación British, la City Mayors. Que Bilbao es como Londres en pequeño, todo el mundo sabe. Llueve más o menos. Perdón, pequeño no, como Londres. Pero la verdad es que, hombre, siendo yo de Bilbao y aunque llevo muchos años ya fuera... ¿Pero qué evalúan ahí? Porque pues, hombre, ahí yo creo que lo que al final han puesto en valor pues fue la genialidad, alguien que tuvo la ocurrencia de la inversión en el Guggenheim, que le dio la vuelta, entre otras cosas, a la ciudad, y él entró a gabinete 2 años más tarde. Azcuna entró de alcalde 2 años más tarde. Entonces supo gestionar una época de bonanza con toda una deuda que tenía, haciendo inversiones, pero sin asfixiarse, ¿no? Entonces, a ver, no es solo evidentemente mérito suyo, ¿no? Porque a Bilbao se le ha dado la vuelta como un calcetín. Sí, ¿quién la ha visto que la ve? Yo estudié en la comercial en Deusto y he tenido que correr por el puente con Euskalduna, los pelotazos, la reconversión naval, la siderurgia y tal. Todo eso ahora es como una especie de jardín. Todo el entorno de la ría es brutal, incluso hay peces en la ría. Bilbao es súper trendy, aparte es que es trendy, o sea, es así, o sea, todo es a Bilbao y mola, cuando Bilbao, con perdón, no ha molado en la vida. No, y ahora era una ciudad, bueno, yo me fui por eso. ¿Y piensa volver algún día? Hombre, yo soy muy mayor y a mí Madrid me ha acogido desde hace 20 años muy bien y ya me siento mitad madrileño, mitad bilbaíno. Será difícil, ¿no? Será difícil. El trabajo, bueno, pues está aquí, la empresa, todo. 6:36. A ver qué pone. Nos vamos toda la familia a la nieve. Me apetece compartir unos días con mis hijos y verles disfrutar sin prisas ni coles. La felicidad solo es real si se comparte. Y con el planazo de Aramón evitas colas y te ahorras un 20%. Compártelo. Aramón.com, Montañas de Aragón. ¿Quiere estar al día sobre las noticias empresariales más destacadas? ¿Estar actualizado sobre tendencias, vanguardias, nuevos mercados para hacer más rentables su trabajo y su empresa? La revista Dirigentes y su diario online dirigentesdigital.com lo hacen posible. Revista Dirigentes y dirigentesdigital.com, la herramienta indispensable para la gestión del futuro. Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles al increíble hombre Centuplica, capaz de multiplicar por 10 todo lo que toca. Tocó a su vecina y a los 9 meses tuvo 10 retoños. Tú también puedes multiplicar por 10 tu poder de inversión con la cuenta Centuplica de Self Bank. Y ahora puedes conseguir un iPhone 5 sin sorteos. Entra en selfbank.es. Gestiona Radio. Gestiona Radio. Gestiona Radio. Gestiona Radio. Gestiona Radio. Gestiona Radio. Somos como tú. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Que no son las 6:36, ya son las 7:38, que no queremos quitarle horas a nadie. Que seguimos en tertulia, nuestro comité de dirección, con Gonzalo Mijangos, director general de Interamex.com, con José Luis Fernández, secretario de comunicación del sindicato USE, con Javier Heredia, profesor de UDE, que ya adelantaba antes que el Banco de España, a su juicio, había mirado para otro lado durante la crisis y con algunas prácticas dentro del sector financiero, y hoy precisamente ha reconocido el Banco de España sus errores y ha puesto en marcha un plan para modificar la supervisión bancaria. Es un informe de 35 páginas en el que el organismo que preside Luis María Linde advierte que se han detectado carencias, indefiniciones y falta de actuación en procedimientos de control que convendría corregir, al igual que reconoce la falta de recursos humanos para realizar una supervisión adecuada. Sobre este asunto también del sector financiero y los problemas,
Ha hablado también esta mañana aquí el señor Taguas en Gestión Radio, ¿verdad, Vega? Sí, nos ha dejado varias cosas interesantes. Ha señalado, por ejemplo, que los problemas de la banca estaban detectados desde hace tiempo, pero requerían soluciones que la sociedad tenía que digerir. También ha señalado que la reforma del sistema debería haber sido paulatina durante la última década y media. Yo creo que, en general, el sentimiento no era que iba a ser necesario un cambio tan profundo, que lógicamente no es consecuencia de la crisis, sino que en España había una multiplicidad de entidades financieras que era mucho mayor que en otras economías similares a la nuestra. Taguas ha hablado también sobre la propuesta del Banco de España de endurecer el control de las entidades que mencionaba Rubén. Considera en este sentido que es apropiada y ha destacado que la institución debe volver a cobrar un protagonismo mayor en el futuro. Y sobre la situación actual del mercado laboral, Taguas, ¿qué ha dicho? Pues opina que la solución al problema del paro ha de venir de una actuación decidida del Gobierno. Cree que las prestaciones por desempleo no están bien definidas y que España debería tender al modelo austriaco. Las prestaciones por desempleo deberían estar diseñadas de tal manera que no supongan un obstáculo en la búsqueda de trabajo para los trabajadores que están desempleados. Esto es importante, quizá en España no lo hemos debatido suficientemente, se ha hablado de ello, pero no ha habido un debate profundo sobre la implantación del modelo austriaco, que usted sabe que se ha referido varias veces, que en mi opinión sería positiva. Hay muchas cosas que hacer. Y en cuanto a las cifras sobre el paro juvenil, que alcanza el 56,6% en España, ha dicho que son un jarro de agua fría y, a su juicio, el capital humano y la educación son las soluciones para pisar el freno. Si no, dice, España se quedará constantemente rezagada. Pues sin ánimo tampoco de darle un palo al señor Taguas, pero si los problemas estaban detectados hace tiempo y él era el director de la Oficina Económica de Moncloa, igual algo podía haber hecho, ¿no, José Luis? Hombre, digo yo, ¿no? Es decir, hombre, lo que pasa es que después se fue en busca del ladrillo, ¿no? Antes de estar donde está ahora, una temporada, ¿no? Entonces, alguna información tendría que tener. Entonces, bueno, yo creo que esto eso es, bueno, llorar sobre la leche derramada. Es decir, yo creo que todos podríamos recordar aquí el famoso debate Solbes-Pizarro, donde todo el mundo éramos conscientes de que el gobierno entonces tenía los datos de que la cosa iba mal, de que los estudios que estaban haciendo los técnicos del Banco de España estaban indicando que entrábamos en una recesión brutal, y todo eso se tapó. Y yo creo que, bueno, pues ahora se dice, me parece estupendo, que se pongan soluciones. Yo creo que en España, más allá de esta situación del Banco de España, hay que pegar una vuelta de tuerca a todos los organismos supervisores, ¿no? Digo, no solamente, estoy hablando de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión del Mercado Eléctrico, es decir, bueno, yo creo que hay muchísimas cosas donde se ha mirado para otro lado y hay que empezar a profesionalizar. Yo creo que todo lo que sea sacar políticos de estas entidades sería muy sano, y que los profesionales, la gente que ha cedido por igualdad, mérito, por oposición, en definitiva, gente profesional es la que tiene que hacerlo, porque lo va a hacer bien. Y lo que da garantías, por lo menos para nosotros como sindicato, y ahí defiendo el papel de los funcionarios públicos, es que son los que pueden evitar todo tipo de corruptelas o de corrupciones, ¿no? Pero que van a estar ahí, con independencia de quién gobierne, ¿no? Y son los que dan estabilidad y tienen que darla, ¿no? A este respecto, dos pinceladas. Una, sí, efectivamente hay que profesionalizar este tipo de instituciones. El problema está a día de hoy en que simplemente no hay, es verdad que lo decían, no hay mano de obra, no hay manpower, no lo hay. O sea, yo cuento como anécdota. Hace 2 años salió la nueva ley, casi 3, en 2010. Salió una ley de prevención de blanqueo de capitales, y pues me hizo un curso que pagaba el Colegio de Abogados, y dijo, pues yo voy a enterarme de la nueva ley porque nos atañe, y básicamente Europa nos decía que los teníamos que chivar todos de todos. Era un poco ese el espíritu de la ley. Bueno, tampoco me parece mal. Bueno, nos fuimos a enterarnos, y compañera de curso había una inspectora del Banco Español, del SEPLAC, y pues hablando del curso nos comentó, no, es que no somos 52. Y yo le dije, ¿52 qué? ¿Inspectores para toda España? Y me dijo, sí. Dije, ¿para toda España? Que somos casi 50 millones. O sea, básicamente no hay control. O sea, la prevención del blanqueo de capitales encomendada al servicio de prevención del blanqueo de capitales del Banco de España tiene 52 personas. Yo no sé, ahora 3 años después si hay más. Pero vamos, eso es desde luego lo que no es personal.
y ve el personal el que yo conozco es muy eficiente, efectivamente sube de nivel a nivel político y es el que mira para otro lado. Y eso pasa en todas las instituciones. Entonces es un poco, primero, desincentiva tu trabajo, sois pocos, tienes que hacer mucho trabajo y el resultado, tú sabes que tu jefe seguramente diga y es lo que está pasando. O sea, pero eso es lo que hay que cambiar. Yo creo que en ese sentido todo lo que sea modificar ese tipo de actuaciones tiene que ser muy bueno, ¿no? Y sobre todo pensemos, yo creo que en estas cosas de futuro, ¿no? Es decir, no solamente ya sacar a España de la crisis, sino el tema de reforzar el marco de las instituciones europeas, ¿no? Supervisor, es decir, el papel del Banco Central Europeo, es decir, si somos capaces o no de plantearnos ceder esa soberanía y ese papel a las instituciones europeas, el supervisor único, esa unidad bancaria realmente que se está planteando, si eso va a ser bueno o no, yo creo que puede serlo. Sí. A ver, vamos, yo estaría encantado de que así fuese, ¿no? Y que ya que la medida que el Banco de España, precisamente por esas deficiencias de personal, no puede hacer su función, oiga, cédala. Yo ahí también un par de pinceladas, ¿no? Una, ¿y por qué no le vamos a poder dar cera al señor Taguas? Es que ya estamos también muy aburridos de... No, pues yo ya decía que, hombre, usted ha estado ahí en el machito. Haberlo hecho entonces, ¿no? ¿Por qué no le vamos a poder dar cera? ¿Por qué las cosas no tienen consecuencias? Yo ya no digo penales, ¿no? Pero por lo menos políticas, ¿no? Digo, a ver, no, ya veíamos que, pues hombre, haber hecho algo, porque la broma nos está costando una punta de millones a todos los españolitos, que casi todos tenemos menos sueldo que usted. Por lo tanto, nos está costando más comparativamente. Entonces ¿por qué no le vamos a dar, no? Pero entrando en el tema del Banco de España y la supervisión, yo me dedico a exportaciones de hace 20 y tantos años, pero los 6 primeros meses de mi vida fui auditor. Uy, qué miedo. En una de las grandes, una de las Big Five, en Aston Winnie entonces, hoy en día pues está en John Capgemini, ¿no? Entonces, y además pues tenemos algún amigo entre el grupo de inspectores. No es un problema, como estoy viendo aquí, que van a hacer ahora en este nuevo manual o en el informe 35 páginas de no poner los supervisores más de 6 años con una misma cuenta, etc. A ver, 52 inspectores dan muchísimo juego, porque en el caso de entidades financieras, pues en España, ¿cuántas hay que supervisar? 200, 300, por ahí, ¿no? Bueno, esto es para el SEPLA, que no está hablando de servicio de prevención de blanqueo, ¿eh? Ok, por eso digo, en el caso de supervisión, por ejemplo, de cajas de ahorro, etc., de entidades financieras en España, banca y tal, pues hombre, es que a ver, cuando tú hacías determinados procesos de auditoría externa, pues tú sabes que haces un primer trabajo previo en oficina, luego vas una semana a cliente, haces circularización, y vuelves un par de días. Con 52 da para mucho. Y lo hacen muy bien. El otro día estaba hablando con una de las inspectoras y lo hacen, dice, mira, nos hemos dado una tunda a trabajar. El problema de todo esto es lo que hablábamos, que luego ese informe llega a un sitio y ¡pum!, ahí se para. O se deja dormir o se saca por otro sitio. Y es el tema de los políticos en determinado nivel. Y a cierto punto también del Poder Judicial, porque cuántas denuncias llegan el caso Unión que tú mencionabas antes. De la Fiscalía. Pero por eso digo que ese chalaneo que a veces se tiene ahí, que se da desde luego dentro de instituciones como el propio Banco de España, porque como digo, tiene un cuerpo técnico excelente, las oposiciones son brutales, la gente que llega, como digo, nosotros hemos trabajado con una persona y es número uno, o sea, fantástico, pero claro, si hacen su trabajo estupendamente y luego se queda en un cajón, pues no sirve para nada, ¿no? Entonces, que nos haya costado la broma, por ejemplo, del informe Wyman 31 millones de euros, es que yo se lo iba descontando de la nómina a unos cuantos. No del cuerpo técnico, sino de los que están arriba, ¿no? Me cuentan que unos 200 inspectores tiene el Banco 200. de España. Pero yo hablaba del servicio del SEPLAC, no del total, ¿eh? Es decir, que da para mucho. Entonces, no es un problema de cambiar los inspectores, rotarlos, ¿eso qué es, para evitar malos pensamientos o qué? Porque claro, al final, si uno lee así entre líneas lo que subyace, no. Y solo dejamos 6 años supervisando una entidad, ¿qué es, para evitar malos pensamientos o para evitar la laxitud? Vamos a ser benignos, ¿no? Entonces, no, ese no es el problema. El problema es qué hacemos con todo lo que diseccionan, inspeccionan, dictaminan. ¿Qué hacemos con eso?
que va llegando arriba y ahí se para. Y el problema es que no se metan filtros, ¿no? Es decir, que esos informes lleguen. Porque claro, cuando uno piensa y recuerda, es decir, las fusiones frías famosas de Solves y de Mafo, quiero decir que se impulsaron desde ahí, ¿no? Bueno, donde prácticamente se imponían, es decir, no había libertad para fusionarse, sino era tú con tú, es decir, una mala con una buena, a ver si aquí sacamos, bueno, pero esto cómo fue, y cómo se, bueno, cómo casi se modificaron balances, ¿no? En un momento determinado para hacer ese tipo de procedimientos. Eso lo hicieron los políticos, ¿no? Sí. Y por tanto es a los políticos los que hay que seguir responsabilidades en el campo político y en algún supuesto, ¿por qué no? Oiga, si lo que hay es una alteración de un documento público, oiga, la responsabilidad penal, a ver, si es que corresponde, lo que no puede ser es que una entidad como Bankia de 300 millones de beneficio y luego la sacudimos un poquito y dice, ay no, que son 3.000 de pérdida. O sea, y la firma que auditaba no ha querido firmar el informe. Bueno, esto es de opereta. Por cierto, que sobre eso, ¿no, Javier? Digo. No, yo quería decir que lo que me preocupa a nivel europeo, que lo hemos comentado también aquí, es que este caso me temo que los valores de Europa no solamente pasa en España, la opereta, los enjuagues, etcétera, los bancos alemanes no van a estar controlados por el controlador europeo, los bancos, las cajas de ahorros alemanas esto determinado como el acuerdo de unión bancaria de supervisores es un acuerdo de mínimos. Los alemanes no quieren meter ahí sus mini cajas de ahorros pequeñitas a que las revisemos. Es que al final nos revisan a nosotros cajas de ahorros alemanas 190 y ellos están incólumes. Peor que el español. Sí, están muy expuestos a la deuda sureña, además. Nadie. Por cierto, que digo que hay ahora mismo protestas delante del Banco de España contra ese ERE que ha presentado Bankia. Hablaremos ahora del ERE de Iberia para que nos cuenten a ver su opinión, para que nos cuenten también José Luis Fernández cuál es la opinión del sindicato Uso. Pero hablaban de las pérdidas de las empresas y esta mañana leíamos que el diputado Llamazares pedía que se tratara como delito que una empresa con beneficios despidiera. No sé si están muy de acuerdo con ello o no. Bueno, no lo sé, quiero decir, lo que pasa es que teóricamente es muy poco justificable un despido procedente cuando hay beneficios, ¿no? Ahora, más allá de que la reforma ahora mismo prevé el despido preventivo, ¿no? Es decir, en el supuesto de posibles pérdidas permite hacerlo, ¿no? Bueno, entonces nos parece que lo del despido preventivo no estaría muy bien, ¿no? Y me parece a mí que tendría que ver mucho con la cultura empresarial que hablábamos antes, ¿no? Esto pasa en las grandes empresas en un momento determinado, y no pasa en la pyme nunca, ¿no? Porque cuando quieren despedir, además nosotros lo tenemos claro, es decir, que la cuestión del despido no tiene que ver con cómo se ha planteado con la reforma con el tema de la indemnización, o sea, la cuantía de la misma, ¿no? Porque hemos visto cuando una empresa quiere cerrar, cierra, pone la pasta encima de la mesa, no 20, 45 y lo que haga falta, ¿no? Es decir, porque pero eso vamos a ver, cuando las tiene, es decir, pero cuando es realmente el interés, ¿no? Es decir, cuando hay un proceso de relocalización, cuando hay otro tipo de intereses más allá. Es que habría que perdón, Javier, dime. No, es que vamos a ver, yo hay un artículo que utilizo en clase y lo utilizo siempre para explicar a los alumnos extranjeros nuestro sistema laboral. Y es un artículo que es de la BBC y decía que en España funcionaba el apartheid laboral. Y define muy bien lo que yo entiendo. Están los blancos, que son aquellos que son con contratos antiguos, con una antigüedad, muchísimos derechos, esos son los blancos, que son una resañable minoría. Y luego están los negros, que son pues los que no tienen derecho, los que se han incorporado más tarde al sistema laboral, los más jóvenes, los que están siempre encadenan un contrato en precario con otro contrato en precario, etcétera, etcétera. Y eso es un poco nuestro sistema. Entonces las empresas básicamente, en cuanto pueden, te cambian de blanco a negro. Así de claro, porque por un blanco que despiden, aunque paguen 45 días por improcedente de los de antiguos, contratan 18 negros. Con perdón, no quiero, pero es que hablo del apartheid. Y explica muy bien nuestro sistema laboral. Entonces, hasta que no consigamos que el apartheid, aquí venga un Mandela y acabe con ese apartheid, tenemos un problema. Lo que supone es que hay que intentar equilibrar las dos cosas. Por eso, uno de los elementos que nosotros decíamos en esta reforma laboral última, decía, oiga, en vez de avanzar hacia un contrato único que facilite precisamente esa integración, oiga, usted lo que ha hecho todavía son más contratos de los que había, ¿no? Es decir, tenemos que elaborar, con lo cual, para conseguir eso, es decir, igualando derechos del trabajador antiguo con el trabajador joven, y nosotros lo estamos combatiendo, cosas como la doble escala salarial que se está produciendo y que estamos ganando en los tribunales, ¿no? Porque son hechos realmente discriminatorios.
Bueno, que tenemos que hablar de Iberia, que nos quedan menos de 5 minutos, que ha presentado ya a los sindicatos una nueva propuesta, la que contempla 3.836 despidos, en lugar de los 4.500 iniciales, casi 700 menos, a la vez que ha fijado un ERE temporal para este año que afectaría a 1.027 empleos. También recoge esa nueva propuesta presentada el 3 de enero, una rebaja salarial para el colectivo de tierra del 18% y en el caso de los pilotos alcanzaría el 23%. Los sindicatos han vuelto a amenazar hoy con una posible huelga. José Luis, ¿qué está pasando en Iberia? Cuéntenos la postura de uso. Bueno, nuestra postura tiene que ver mucho. Yo creo que en este caso no hay grandes diferencias entre las distintas centrales sindicales, ¿no? Sobre todo lo que es la gente que está en tierra, más allá de que los pilotos siempre tienen su estatus. Yo creo que la cuestión en que estamos es que, digamos, la parte británica no está por la labor, está por dinamitar, digamos, el entramado de Iberia y hacerse con el control absoluto y tiene que ver mucho con el control de la T4 y convertir en una plataforma para extender su negocio hacia todo lo que es el mercado asiático, hacia Oriente y África, ¿no? Fundamentalmente Sudáfrica. Entonces es el planteamiento que hay. Entonces aquí yo creo que quien tiene que tomar un papel determinante, quien tiene que coger la sartén por el mango es el gobierno, primero porque es el responsable en la medida que Bankia, que es el accionista de referencia, bueno, pues está nacionalizado, ¿no? Y luego también que lo que yo creo que aquí un sentimiento iba a llamar patrio, ¿no? Es decir, esto Iberia, líneas aéreas de España, todo lo hemos oído 1000 veces, ¿no? Yo recuerdo el tema de aerolíneas en Argentina, ¿no? El auténtico drama que supuso. Bueno, yo creo que esto que tanto se habla de vender la marca España, vender el control, perder Iberia como tal, es un flaco favor a la marca España, ¿no? De que no haya una línea de referencia de una manera propia, más allá del entramado empresarial. Es decir, el hecho del corazoncito cuenta en este tipo de cuestiones. Yo creo que el gobierno tiene que pegar un puñetazo en la mesa, tiene que mirar las cláusulas de salvaguarda que existen en el contrato de fusión entre British e Iberia, y que, por tanto, hay que responder a los intereses de ambas, pero también, por tanto, de Iberia y de sus accionistas y de sus trabajadores, ¿no? Por tanto, una medida tan brutal como que se está planteando nos parece inaceptable. Y luego hay un problema, comentábamos antes de entrar, ¿no? Que es un problema menor, pero con la que está cayendo, bueno, levantan pollas, ¿no? Es que buena parte de esos 3.800 empleos que se pueden perder son en Madrid. La gran mayoría, el 90%. Oiga, si el tema Vueling, en que se quiere convertir a Iberia en una línea de bajo cost, de low cost, bueno, pues eso va a tener su centro de operación en Barcelona, pues es que en Cataluña se pueden crear 2.500 empleos. Bueno, todo es legítimo, ¿no? Pero esto es vestir un santo para vestir a otro, y con la que está cayendo, bueno, pues vamos a ver quién agravia a quién, ¿no? Y una muy rápida, ¿habrá huelga? Puede haberla. Es más que probable si no hay un cambio radical en este tema de la compañía de Cipro. Lo que a nosotros ha llegado es que las últimas propuestas, más allá de que se hayan suavizado los números, son más duras que las anteriores, porque no contemplan un plan de viabilidad a medio y corto plazo, que es lo que realmente interesa. Hay que ir más allá del 2015 para salvar Iberia. Tienen un minuto para repartir entre los dos, Gonzalo, Javier. Bueno, José Luis lo ha resumido muy bien. El problema básico, yo creo que los británicos, quieren desmantelar Iberia. Desde el punto de vista empresarial les sobra. Quieren, Heathrow no puede crecer y simplemente van a hacer de la T4 Heathrow 2. Yo, añadiendo a todo lo que han dicho, lo que hay una cosa que se me escapa, y es como una integración, fusión, que en su día parecía una operación fantástica de englobar, de coger una fuerza, se está convirtiendo en esto, ¿no? En algún sitio ha habido un clic, ¿no? Y alguien no está haciendo los deberes de controlar al otro socio, ¿no? Pues hasta aquí don Gonzalo Mijangos, director general de Interamex.com, don Javier Heredia, profesor de UD, don José Luis Fernández, secretario de comunicación del Sindicato Uso. Un placer, como siempre. Cuídense mucho. Adiós. Igualmente. Hasta el miércoles. Abertis gestiona eficazmente infraestructuras en todo el mundo. Rigor, exigencia y responsabilidad para que autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos sirvan a la movilidad y a la comunicación. Abertis, infraestructuras que funcionan.
Descubra con Goldbridge el alquiler inteligente. Vehículos premium, grandes y pequeños para ejecutivos, directivos, autónomos y particulares con un precio nunca visto. Sin entrada ni avales ni financiación y con seguro innominado. Además, es un gasto desgravable. Y siempre las últimas novedades. Range Rover Evoque, Mercedes CQP, Audi A1, Jaguar XF 2012, Porsche Panamera Diesel e Infiniti M. Los mejores precios en coches pequeños. Visite nuestra web gold-bridge.com o llámenos al 91 345 39 51. Goldbridge, el alquiler inteligente. Descubre la cocina japonesa más actual en el restaurante Sushi Waka. Déjate sorprender por los guiños a la cocina española que encontrarás en nuestra carta. Disfruta con la decoración de los distintos espacios de nuestro restaurante y diviértete tomando uno de nuestros cócteles. En definitiva, ven a conocernos, te conquistaremos. Estamos en la calle Serrano 93, esquina a María de Molina, y en Infanta Mercedes 62. Reserva en internet en sushiwaka.com y recuerda, Sushi Waka con 2 Ks. Consigue el mejor resultado en tus inversiones con la plataforma número 1 en el mercado, Visual Chart. Graficador avanzado, análisis técnico, operativa y estrategias automáticas de trading. Gana más con el mejor. Más información en visualchart.com y en el 902 34 11 34. Las 8, las 7 en Canarias.